8:27, la música de Sara Eve y Ramiro J. con Los Golpes. Y dando continuidad a este espacio diario donde, bueno, escuchamos a los precandidatos a diputado nacional de cara a estas elecciones, a las PASO, que se llevarán a cabo el próximo domingo. Hoy estamos en contacto con Walter Kunz, precandidato a diputado nacional por la lista Apertura Republicana dentro del Frente Juntos por el Cambio, que recordemos, este frente presenta 5 listas que se van a dirimir en estas PASO. Kunz, muy buenos días, les saluda Alicia Rivas y Susana Babi de Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenos días, Alicia, Susana. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Kunz, lo que venimos preguntando, ¿no? ¿Cómo viene transitando esta campaña? Bueno, con mucho ímpetu, muchas vueltas a la provincia. Ya hoy creo que por tercera vuelta de recorrida por toda la provincia. Hoy estamos arrancando el 25 de mayo. Hablar con la gente, especialmente, bueno, en realidad con toda la gente de la provincia, con mucho énfasis en las localidades pequeñas, en el interior misionero, porque bueno, tenemos una propuesta muy clara procurando destacar y poner en primer lugar de prioridad a la agenda productiva del interior misionero, que entendemos que es a través de la producción que la provincia va a poder salir adelante generando más trabajo, más riqueza y la posibilidad justamente de promover socialmente a muchísima gente que hoy está inmersa en una pobreza estructural que no le permite tener un horizonte venturoso. Uh-huh. ¿Y cuáles son las propuestas para ese sector? Bueno, como la provincia de Misiones se destaca por estar integrada principalmente por agricultores familiares en el esquema de producción primaria, nosotros estamos proponiendo una legislación que ya en realidad ya está presentada en el Congreso, pero que participamos directamente en su elaboración, proyecto de ley que reproduce el sistema de acompañamiento financiero, técnico, de apertura de los mercados, generando la obligación de compras públicas. Todo eso dirigido hacia la agricultura familiar uh-huh. y hacia el fortalecimiento de las economías regionales de la Argentina, que principalmente tienen en la agricultura familiar sus principales actores, ¿no? Dentro de lo que son las economías regionales de la Argentina, muchísimos agricultores familiares participan de todo ese tramado productivo. Y hemos estudiado con mucho detenimiento los sistemas de acompañamiento productivo de Chile y de Brasil, y entendemos que para lo que hace a nuestro país, en nuestra región, el modelo brasilero de acompañamiento, iniciado con el PRONAF en los años 90 por Fernando Henrique Cardoso y profundizado por Lula da Silva en su gobierno, es el modelo de acompañamiento productivo que hará progresar a nuestros agricultores familiares, ¿no? O sea, darles acceso al crédito por el solo hecho de estar registrados. Y este proyecto, pagar, ¿no? Kunz, este proyecto, ¿cómo dialoga con la ley de agricultura familiar? Porque también se discutió, hay una ley que en su momento se aprobó, la de la reparación histórica de la agricultura familiar, que también un poco venía a jerarquizar a este sector de pequeños productores y a pensar formas de continuar la asistencia que se venía dando. Sí, bueno, es absolutamente complementario con la ley 27118. Es tal vez la parte que no se aprobó en su momento, que estaba esperando ser contenida en la propia ley, que tiene que ver con el presupuesto para la ley. Por supuesto, opta por un modelo de esquema de financiamiento entre todos los posibles, y es el modelo justamente de acceso al crédito a través de entidades crediticias, como ha desarrollado Brasil, que capitaliza el Banco de Brasil, pero que le da a la gestión del crédito rural a cooperativas de crédito rural que están dispersas por todo el territorio, ¿no? Por supuesto con comportamientos tanto institucionales como crediticios muy correctos, ¿no? En Brasil prácticamente no hay mora y no hay desfalcos de las cooperativas, que son importantes para que el sistema ande bien, pero idealmente el sistema es el sistema que nosotros vemos que funciona mejor,
Ahora, usted fue parte de usted fue parte de la Secretaría o del Ministerio de Agricultura cuando la Secretaría de Agricultura Familiar fue absorbida por ese ministerio. Y ahí hubo como además muchas complejidades, digamos, ¿no? Uno de ellos es el proceso de vaciamiento que denunciaron los trabajadores y los despidos también de una cantidad muy importante. Se habla de más de 700 técnicos que fueron despedidos en todo el país, unos 27 aquí en la provincia de Misiones que venían justamente acompañando a las familias de la agricultura familiar, digamos. Sí, bueno, mire, el proceso, no hubo un proceso de vaciamiento, eso es una acusación de tipo político que obviamente de nuestra gestión no compartimos. Sí, obviamente hubo estrecheces presupuestarias como las hay hoy también, o sea, en la actual gestión no ha dedicado ningún tipo de especial recurso para la agricultura familiar. Entendemos que eso es un problema para la agricultura familiar porque sin ninguna duda tiene que haber inversión productiva y sobre todo fomentada desde el Estado para poder promover un sector que necesita capitalización y acceso a las tecnologías para poder desarrollarse correctamente. Así que eso que sucedió ante el gobierno de Macri en materia no fue un proceso de vaciamiento, sino responde a las estrecheces presupuestarias en las que está inmersa la Argentina desde hace muchos años. Pero va un poco en contra de lo que usted plantea ahora, digamos, ¿no? En ese momento usted estaba además en un poder, en un área dentro del Poder Ejecutivo que podría tener como más facilidades de ejecutar esto que usted plantea, y ahora es la legislatura, digamos, ¿no? Tuvimos la posibilidad de verlo en acción, digamos, ¿no? El presupuesto de la Nación Argentina lo vota el Congreso de la Nación y lo diseña el Poder Ejecutivo Nacional desde el área de presupuestos principalmente, sin perjuicio de que considera todo lo que le proponen las áreas de gestión directa, ¿no? Así que es una decisión que va más allá de lo que quiere un funcionario de área en particular. O sea, no soy responsable de cuánto se ha destinado como presupuesto a la agricultura familiar durante el gobierno de Mauricio Macri ni durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo cierto es que sí, como funcionario actúa a cargo de un área de financiamiento. Entiendo que hace falta mucho más presupuesto para el sector y lo he peleado en la gestión internamente y también lo seguiré peleando desde el lugar que no, como diputado nacional también. O sea, que esa sea la realidad no significa que yo no esté pensando en que tenga que ser distinta. Ahora, usted plantea la posibilidad de que accedan a crédito, que es uno de los de los grandes reclamos también y de las grandes luchas, si se quiere, de los pequeños productores en nuestra provincia, pero chocan con una realidad que tal vez va a poner en tensión también uno de los tópicos que aparecen ahora en la campaña, que es la propiedad privada, porque muchos de los pequeños productores no pueden acceder a crédito porque tienen o tenencias precarias o no están regularizadas las tierras que ocupan. ¿Cómo piensa ese escenario? Muy acertado lo que está señalando, porque justamente con una ley como la que estamos propiciando no se resuelven todos los temas. Es absolutamente claro que la regularización lineal de la tierra, el acceso a la tierra, es parte de lo que hay que realmente solucionar para poder llegar a darle participación en el mundo crediticio a los agricultores familiares. Ahí hay que tocar la propiedad privada. Ahí hay que tocar. No, justamente hay que respetar la propiedad privada. Vemos el proyecto que está tratando el Congreso, que tuvo oportunamente media sanción en la Cámara de Senadores en forma unánime, presentado por el senador Humberto Schiavone en el año 2018, pero que hemos escrito nosotros desde el área pertinente, y que llegó a diputados a tener despacho también unánime en la Comisión de Agricultura, si bien después no fue tratado en la Comisión de Presupuesto y perdió estado parlamentario, ahora está representado. Ese proyecto contempla el acceso al crédito solamente con la registración como agricultor familiar, o sea que no hace falta ser propietario de tierra para poder ser registrado. Además de eso, tenemos una de las líneas crediticias para el acceso a la tierra y para la regulación dominial. O sea que dentro de lo que prevé esta ley de financiamiento, en la regularización del dominio y también el acceso propio a la tierra cuando hay alguien que cultiva tierra ajena, son parte de las líneas de financiamiento que están previstas en esta ley, justamente porque es una de las cuestiones que hay que reparar de forma veloz. La problemática de la tierra en materia de agricultura familiar es una problemática realmente muy importante. De lo que yo no tengo ninguna duda es que se resuelve respetando la propiedad privada. Es un punto de digresión muy fuerte respecto de quienes creen que la tierra es un bien que debe ser accedido
de forma gratuita por quien la desea o quien la necesita, ¿sí? Esa necesidad no habilita a vulnerar el derecho de propiedad de los demás. Ese es un punto que no de claramente diferente con respecto a lo que se piensa en muchos otros ámbitos de la agricultura familiar. Yo soy respetuoso de la propiedad privada y creo que es uno de los pilares angulares del orden de nuestra sociedad. Así que, y además tenemos igual en nuestra Constitución, con lo cual sí, pero como un bien social también la tierra, en la Constitución provincial nuestra es muy clara en ese sentido, es muy interesante también, la tierra como un bien social. La Constitución nacional no relativiza el derecho de propiedad ni no lo supedita al bien social. Eso es una construcción que está de tipo del pensamiento, que está debajo de lo que es nuestro sistema normativo, y el día que se quiera condicionar, digamos, la propiedad a su función social, habría que reformar la Constitución, para lo cual hace falta reunir mayorías especiales y un consenso importante dentro de lo que es la sociedad argentina. Pero en nuestra Constitución provincial está, ahí es un pasito. Fueron los constituyentes en la provincia, se animaron a poner esa... y todo lo demás se discute, digamos, ¿no? No, mire, la supremacía de la Constitución Nacional no se discute, digamos, o sea, está por encima de las constituciones provinciales, pero más allá de eso, digamos, la función social, o el bien, como bien social, el Estado y la sociedad tienen la posibilidad de darle utilidad social a los bienes inmuebles, por ejemplo, a través de la expropiación, ¿no? El pago del bien cuando se quiere dar otro destino, ¿no? La utilidad pública se puede cumplir previa indemnización, quitándole la propiedad a alguien por medio de la ley, ¿no? O sea, con una ley de expropiación se le saca... ¿Qué es lo que siempre se hizo, digamos? No se hizo nada, no es que hemos asistido a procesos revolucionarios acá de que se fueron a desalambrar territorios, sino que hubo procesos de disputa de territorios donde el Estado terminó comprando algunos de esos terrenos. Pienso en lo que fue la ley de arraigo y colonización en Pozo Azul, por ejemplo. Hay una diferencia importante que es, o sea, si tomo la tierra primero y pago después, o pago primero me quedo con la tierra después. En ese orden de las cosas no es un tema menor, incluso hay propiedades, hay expropiaciones con ley y todo que todavía no han sido pagadas, se llevan más de 20 años de haber sido expropiadas, lo cual las transforma directamente en una confiscación, algo que está prohibido por la Constitución Nacional, pero una confiscación de hecho, ¿no? Porque se reconoce el derecho a la indemnización, pero pasa más de 20 años sin pagarse, y eso en definitiva, digamos, da por tierra con toda la lógica de defensa de la propiedad privada. Así que está muy interesante que pongamos, está muy bueno que en algún momento, ojalá se pueda, después de esta coyuntura electoral, poner en el centro de la discusión el tema de tierras en nuestra provincia, porque es un tema central, digamos, ¿no? Si uno piensa inclusive usted habla de avanzar en los modelos de la agricultura familiar, bueno, ese es un tema que hay que resolverlo, porque la gente tiene derecho a tener una tenencia segura de sus tierras, tanto el que tiene 1000 hectáreas al que tiene 5 hectáreas y está plantando tomates, por ejemplo, ¿no? Así que es un tema que hay que, me parece, sobre todo en una provincia donde en algún momento hasta se va a discutir la propiedad comunitaria de las tierras, porque viene el otro capítulo en la Cámara de Diputados, que si a usted le toca llegar, por ahí le toque discutir, que es el reclamo de las comunidades indígenas en nuestro país, que es la de la de propiedad comunitaria, por ejemplo. Otro matiz. Sí, de hecho es una de las leyes que está debiendo el Congreso de la Nación, reconocer la propiedad comunitaria de las comunidades aborígenes en respecto de sus territorios. Es algo que hace mucho tiempo que está programado para ser legislado y, bueno, hasta ahora es una duda pendiente del Congreso Nacional. Las comunidades aborígenes tienen una cosmovisión distinta respecto de lo que significa su relación con el territorio, y eso tiene que tener recepción legislativa, más allá de que ya la propia Constitución, reformada en el año 94, está trazando las primeras líneas de respeto hacia esa idea, visión de cómo relacionarse con la tierra. Pero bueno, el Congreso de la Nación todavía tiene una asignatura pendiente, y desgraciadamente hay que decirlo, estas asignaturas no está cubriendo ninguna de las facciones o representaciones políticas que hay en el Congreso de la Nación. No veo a ningún partido político ni fuerza electoral
que en su gestión lo haya puesto esto en un orden de prioridad importante, como realmente lo es para las comunidades aborígenes en todo el país. Kunz, lo escuchaba en una entrevista que una de sus primeras iniciativas iba a ser pelear por la derogación de el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. ¿Cómo piensa usted, en vez de ampliar derechos, restringir derechos en este caso? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que el derecho a matar es un derecho que para nosotros es una consagración inmoral en el plano de la sociedad. O sea, para nosotros no es un derecho. Pero eso está superado, eso de matar está superado. Me parece que es una provocación innecesaria. Yo pienso exactamente lo contrario. Creo que lo que está superado es la discusión de que hay vida desde el momento de la concepción. O sea, ya no puede discutirse que el ser, la persona existe desde el mismo momento que se la concibe. Entonces, aunque esté transcurriendo esa vida dentro del útero, dentro del vientre materno, es una vida independiente de la vida de la madre, y frente a una problemática real, como puede ser, es la del embarazo no deseado, o la del embarazo que transcurre en circunstancias adversas, complejas para la mujer que está embarazada. Como solución a eso se está optando, legalmente, se está optando por matar. Bueno, matar es inmoral en todo momento y bajo todo punto de vista de nuestra mirada, y sabemos que la ley ha sido ley porque una mayoría lo ha aprobado, y sabemos que puede dejar de ser ley también si una mayoría decide hacer lo contrario. La humanidad ha optado muchísimas veces por la muerte como una supuesta solución a un problema, pero para nosotros es moralmente inaceptable elegir la muerte como camino para hay muertes que se toleran, que es una problemática real. Evidentemente hay muertes que se toleran, que se naturalizan y demás, y hay otros cuando se habla sobre todo de la ampliación de derechos de poblaciones como la de mujeres y disidencias. Ahí aparecen voces de este tipo, ¿no? Que van como restringiendo nuestros derechos sobre nuestros territorios, que son nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Mire, yo creo que estamos ampliando el derecho a la vida, y creo que naturalizar la muerte de la persona en gestación, de la persona por nacer, y tomarlo como si fuera simplemente el derecho, ¿verdad? Como sabemos que es una persona que, aunque está gestándose dentro del cuerpo de su madre, es una persona que es independiente, que contiene las genéticas de dos personas, además, naturalizar esa muerte, ese camino va a ser para naturalizar otro tipo de muertes, de ahí a la eutanasia, de ahí a la supresión de personas por no tener las condiciones de supervivencia. No sé, queremos que podemos transformar nuestra sociedad en una sociedad completamente fría, al estilo espartano, ¿no? También, o sea, la humanidad muchas veces ha optado por la muerte como un camino de solución a supuestos problemas, pero para nosotros es moralmente inaceptable. Así que por eso lo estamos planteando. ¿Y cómo se imagina usted un escenario de ¿ya están trabajando con algún otro sector? ¿Está en contacto con algún otro sector para pensar esta quita de derechos? Bueno, vuelvo a decirlo, nosotros no pensamos que es una quita de derechos. Eso es una forma de mirar las cosas, para nosotros es distinto, estamos ampliando el derecho a la vida. Y por supuesto que estamos trabajando. O sea, los grupos pro vida en la Argentina son grupos que tienen una gran actividad, y si no soy la única persona que plantea esto, evidentemente hay un conglomerado muy grande de personas en Argentina que tienen una mirada contraria a esta legislación de muerte, y bueno, estamos buscando la reversión de eso. ¿No? O sea, no es un proyecto individual mío, sino que tiene el apoyo de muchísima gente en Argentina. Lo que procuramos es ser una mayoría en el Congreso para poder realmente restablecer las cosas como tienen que ser, ¿no? Respecto a la vida en todas sus formas. Kunz, y lo otro que, volviendo, lo charlábamos, seguramente de este tema volveremos a charlar porque, bueno, es una larga lucha. La conquista de esa ley fue una larga lucha y la defensa de esa ley va a ser una larga lucha también. Pero volviendo a su función como en el área de agricultura familiar en su momento, la semana pasada apareció un repudio de parte de los trabajadores que fueron despedidos aquí en la provincia, que recordemos, muchos de esos técnicos son... Por suerte ahora están de nuevo reincorporados, pero son técnicos que venían trabajando hacía años en la disputa, en la conquista de derechos de estos pequeños productores. ¿Cómo tomó usted el repudio de este sector de trabajadores?
Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir, y esto es por ahí, vamos a ver cómo se interpreta, ¿no? Pero rescatar la agricultura familiar no es defender a los trabajadores de la agricultura familiar, digamos. O sea, a veces podemos tener gente que es parte de los que toman la tarea a su cargo, y de hecho algunos lo hacen muy bien, y digamos, no estamos defendiendo necesariamente al sector, sino digamos, a los que están trabajando en el sector. O sea, la reducción que hubo de personal, que fue un proceso desde mi punto de vista, y personalmente lo he vivido con mucho dolor, porque hay distintas situaciones respecto a la gente que dejó de trabajar en el Estado en ese momento. La reducción no implica un ataque a la agricultura familiar, ¿sí? O sea, la agricultura familiar transcurre independientemente de la vida de los técnicos que dan servicio desde el Estado para asistir técnicamente a los agricultores familiares. Pero acá familiares. fue muy impresionante Es como pensar que la educación son los docentes. No, los docentes son actores dentro de la educación. Esto no es lo mismo. La agricultura familiar no son los técnicos de la agricultura familiar. Dicho esto... Pero es la política pública del Estado con los trabajadores, porque... A ver, el Estado toma o despide gente en distintos lugares. De hecho, el régimen contractual precario que tiene la Secretaría de Agricultura Familiar para con sus técnicos, que sigue teniendo hoy, que no ha cubierto planta, esto no lo ha hecho ni las gestiones anteriores, ni tampoco en la gestión de Mauricio Macri, tampoco lo está haciendo en este mismo momento, ¿sí? Por eso fue tan fácil despedir. A ver, permítame. Para eso hace falta entender que se tiene que crear un escalafón que no ha sido creado. Muchos de los técnicos que estaban y están todavía participando dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar tienen, por ejemplo, una categoría letra B, para la cual no tienen muchas veces el título que corresponde, es una jerarquía alta dentro del Estado. En realidad estamos hablando principalmente de un régimen que tiene, por ser excepcional, la designación tiene son contratos a término, pero tampoco se respetan exactamente las Bueno, pero entre la lista de los despedidos había muchos técnicos con muchos años de experiencia, con mucha formación, con títulos específicos, o sea, había... Y recuerdo muchos nombres, no voy a ponerlos ahora, pero que además pasaron por situaciones muy... Y conozco probablemente a todos y cada uno de los técnicos de agricultura familiar de la provincia de Misiones, tanto los que están en funciones como los que dejaron de estarlo en su momento. Así que, yo tengo presente sus nombres, sus capacidades, reconozco mucha capacidad en unos cuantos de ellos, no así en todos, como pasa en cualquier estructura. Y sí, lo que sé es que la Secretaría de Agricultura Familiar no necesita esencialmente del despido de su personal, ¿sí? No es una política pública del Estado. Lo que fue una política pública del Estado fue reducir la carga del empleo público dentro del presupuesto nacional, ¿sí? Bueno, o sea, no fue una política pública del Estado durante la gestión de Macri y la agricultura familiar, dice usted. La reducción del plantel de agricultura familiar exclusivamente no. El Estado Nacional redujo su plantel de personal en más de 20.000 agentes en todo el país, durante la gestión de Mauricio Macri, en forma neta y total, y eso fue una decisión del Estado, que afectó a muchísimas dependencias, no solamente a la Secretaría de Agricultura Familiar, así que no fue un ataque hacia la agricultura familiar en particular. Kunz, bueno, seguramente volveremos a charlar en algún momento. Si es que atraviesa esta etapa, será para la campaña de las generales de noviembre, y si no, seguramente en otro contexto. Así que muchas gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota, y será en todo momento. Hasta luego. Hablábamos con uno de los precandidatos a diputados nacionales por el Frente Juntos por el Cambio, Walter Kunz. Bueno, de él empezamos a conocer en su momento por esto último que hablábamos, ¿no?
el listado de trabajadores que fueron despedidos de agricultura familiar se confeccionó bajo su gestión, históricos trabajadores de la agricultura familiar, que costó muchísimo la reincorporación, hay que decirlo, pero de los 27 que se despidió durante la gestión de Kunz, 22 se logró la reincorporación, faltan 5 todavía y es una pelea que se viene dando fuertemente. Fue realmente muy, pero muy conmovedor todo ese proceso, que nos tocó verlo, acompañarlo, cuando empezaron a llegar las cartas documento de los despidos de estos trabajadores, que eran además, para la radio de la universidad eran muy familiares, porque con ellos habíamos y veníamos charlando, seguimos haciendo de distintas temáticas, problemáticas, aprendimos desde las demandas territoriales hasta las demandas medioambientales. Últimamente estábamos hablando, cuando fueron despedidas, sobre todo un equipo que estaba trabajando derechos de las mujeres, derecho sexual reproductivo con las mujeres campesinas y las pequeñas productoras, todo ese equipo interdisciplinario que fue despedido, veníamos viendo todas esas cosas, así que fue muy conmovedor ver lo que fue ese proceso y también lo que fue la resistencia de esos trabajadores, la lucha para la reincorporación, la solidaridad de los pequeños productores, de esos grupos y esas organizaciones con las que venían trabajando, en algunos casos así sin dar nombres, porque una persona queda despedida, en lo que fue además el contexto del gobierno de Macri fue dramático, y los pequeños productores hacían como bolsas solidarias para poder entregarle a sus técnicos que estaban sin trabajo. Muchos de esos técnicos eran su único trabajo, digamos, en ese momento. Así que también para dimensionar lo que se vivió en esa etapa. Y después lo otro llamativo, ¿no? Kunz quiere llegar al Congreso para recortar derechos, en este caso derogar la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que es ley vigente en nuestro país, hay que decirlo. 8:54 minutos.